Inicio clase con la ficha 2278-553, técnico en asistencia administrativa, 12 de noviembre de 2021. Buenos días, jóvenes, ¿cómo amanecen? Buenos días, jóvenes, ¿cómo amanecen? Bien, gracias a Dios. Bueno, con preocupación me estoy dando cuenta que están dejando de asistir a presencialidad. Ok, entonces los grupos no van completos, van casi la mitad. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa? Ustedes, varios de ustedes, o casi la mayoría, estaban pidiendo presencialidad para entender mejor los temas, para que no es lo mismo que virtualidad, señor, es mejor presencialidad. Se está haciendo un esfuerzo a pesar de que a veces nos arriesgamos a ir hasta presencialidad, pero veo que no están asistiendo todos a las clases. ¿Qué pasa? Siempre van los mismos y va casi la mitad de los grupos de la ficha, por lo menos del grupo que le toca el lunes y el martes. Cuéntenme. Instructora, yo no pude asistir el lunes porque me estaba vacunando. ¿Y no había otra hora de ayer para que te vacunaras? O sea, eso es lo que ustedes tienen. Listo, yo sé que ustedes tienen que vacunarse, sí, pero yo pienso que es precisamente a la hora de la clase. Entonces pierden la clase pudiendo ir otro de pronto más tarde, porque eso no hay tú no tienes una hora específica. Entonces, eso es. Dime, Joseph. Yo no pude asistir el martes y me tocó también una entrevista, por eso fue que yo no fui. Bueno, y eso es una entrevista. El teléfono, que cierre el micrófono, que está en el teléfono 2154. Me tocó silenciarlo desde acá, pues no me deja escuchar. Ella nada más escucha, pero no. Entonces, jóvenes, tienen una cita médica, traten de que la cita médica no sean horas de la clase. Yo mis citas médicas, mira, acabo de pedir unas citas médicas y yo las busco en el horario que no interfiera con la clase. Yo acabo de tener una cita hoy, ahorita a las 6 de la mañana, yo tenía clase a las 7. 6 de la mañana estaba yo en la EPS. Tenía una cita. Y a las 7 en punto estaba yo aquí en clase. Que bueno, vengo en camino de pronto, pero logré llegar antes de 7 en punto, mientras fui la primera que me atendieron. Me fui temprano para coger el turno, el primer turno. El sábado, mañana tengo clase todo el día, desde las 7 hasta las 4 de la tarde. Tengo una cita, un examen, me van a hacer una mamografía. ¿A qué hora la tengo? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche tengo yo una cita mañana, el sábado, que me van a hacer una mamografía. Entonces, ¿qué hago? Trato de hacer. Y así tienen que hacer ustedes en la empresa, jóvenes. Ustedes pueden, ya se los he dicho varias veces, tienen que cambiar el chip ya. Ustedes van para una empresa donde el jefe no le va a tener tantas contemplaciones como nosotros. Entonces, traten de sacar sus citas médicas a una hora que no tenga, que interfiera con... Me duele la cabeza, señor, que tengo mucho dolor de cabeza y no puedo ir a clase. Eso en la empresa no lo pueden hacer. Es que tengo los dolores menstruales, señor, que me vino la menstruación y no puedo ir a clase. En la empresa no lo pueden hacer.
Acostúmbrese desde ahora, jóvenes. No lo tomen como regaño, tómenlo como un consejo. La semana pasada asistí a un comité, 3 aprendices en etapa productiva. Lo más seguro que a uno le cancelen el contrato. Llegaba tarde, tenía excusas para llegar. O sea, siempre tenía una excusa para llegar. Pues, entonces no voy porque por esto, no voy por lo otro, no voy, mala actitud. Le van a cancelar contrato. Le cancelan contrato, no se certifica y 9 meses de su tiempo perdió. Porque al no certificarse y no tener más contratos, pierde toda la formación. Entonces, lo que nosotros decimos jóvenes no es por mal de ustedes, no es para regañarlos. Es para que ya tomen conciencia de que ustedes van para una empresa, ustedes se están preparando para la vida laboral. A ver, yo hago una pregunta. ¿Por qué se matricularon en el SENA? A ver, Yamiles, ¿por qué te matriculaste en el SENA? ¿Me escuchas, Yamiles? Parece que no está. Hazel. Instructora, yo me inscribí en el SENA porque yo hace mucho estaba buscando una oportunidad de estudio. Yo me inscribí muchas veces y nunca pasaba el examen. Okay. Yo soy técnica y quería seguir estudiando, pero mis papás no tenían los recursos y yo no estaba trabajando. Y busqué una opción que me diera la oportunidad de tener nuevas bases para salir al mundo laboral y que eso me abriera las oportunidades de seguir estudiando y ser profesional. Exactamente. Y así como Hazel, muchos de ustedes buscan una oportunidad laboral, pero así, con esta actitud de que, señor, no fui porque me estaba, bueno, de ayer me estaba vacunando, de pronto hay otra hora. Señor, no fui porque me dio dolor de cabeza. Señor, no fui, o sea, porque tenía una cita médica. Sí, tenemos citas médicas, pero hay unas horas que podemos buscarla tratando de que nuestra vida, por lo menos en los estudios, no se crucen. El otro caso de otro aprendiz que también está en comité, lo llevaron a comité, ya está en su etapa productiva, porque no crean ustedes que por estar en etapa productiva, a ustedes también le hacen comité. Ah, no, ya no estamos en etapa lectiva, sí, pero ustedes siguen siendo aprendices SENA. Y los aprendices que no tengan el rendimiento en las empresas lo reportan y tenemos que hacerle comité. En ese comité se toma la decisión, o usted sigue en la empresa. Ahora, si la empresa le cancela el contrato, la decisión es si se le da una nueva oportunidad de contrato o no se le da nueva oportunidad de contrato. Y no se certifica. Como le digo, 3 de esos aprendices, uno se le va a cancelar el contrato. Y no se le va a dar nueva oportunidad para que haga contrato, ni de aprendizaje, ni de pasantías. ¿Por qué? Por la mala actitud, las inasistencias, las llegadas tarde. Entonces, jóvenes, de verdad, les dejo como eso como reflexión. Como reflexión. La semana pasada, cuando terminamos les terminé de explicar el recibo y despacho de correspondencia, les dije que le iba a enviar el documento en que me basé para explicarles el tema, para hacer un examen, era hoy. Pero decidí, al final, cuando terminen el taller que están haciendo presencial, que todos iniciaron ya, el de recibo y despacho, no, perdón, lo van a iniciar, bueno, ya lo iniciaron, creando las empresas, y el lunes, y el martes, que va a ir
toda la ficha, ya ustedes saben, porque el lunes es festivo y no sé, para que no se atrase el primer grupo, lo voy a colocar en diferentes ambientes, ya eso ustedes lo saben, y van a hacer el proceso de recibo y despacho con los sellos. Entonces, para que sepan, entonces, después de ese taller, el próximo viernes, o sea, de hoy en 8, sí van a hacer el examen. El examen es aquí en la plataforma. Van a entrar a las 9:30 de la mañana, se activa el examen. Van a tener 40 minutos para resolver el examen. Bueno, yo voy a terminar, voy a ver cuántas preguntas, creo que son 10 preguntas que les voy a colocar. Por supuesto, basado en ese documento que se los acabo de enviar al WhatsApp del grupo, ya está. Se lo acaba de enviar. Ahí va a estar, ahí está en el procedimiento. Ay, caramba, creo que fue el que mandé que no era. Espera un momentico. Creo que me equivoqué. Ya reviso para ver. Ah, sí. Este no es. Ya se lo voy a enviar. Aquí está recibe y despacho. Ya se lo envío. Entonces, mire, aquí está todo lo que yo les expliqué resumido en las clases. Despacho de documentos, elaboración, los pasos, o sea, elaboración, lineamientos para la elaboración, el soporte. Les dije que les hablé de la norma técnica colombiana, el modelo y estilo, la cantidad de copias, que hay copias reglamentarias y copias adicionales. Todo esto se basa, miren, en los artículos que tiene el acuerdo 060 del 2001, que también ustedes hicieron un mapa conceptual. Firma, traslado, verificación, cantidad de copias, numeración y fechado. Aquí está aquí está explicado dónde se coloca el número consecutivo, que es todo el ejercicio que ustedes van a hacer. Por eso decidí, para que les quede más claro el tema, que decidí que el examen es después del taller práctico que van a hacer en clases. Entonces aquí está, mira, el registro, o sea, las planillas que se van a elaborar, el envío. Aquí está todo el material, lo que es de parte, aquí está el procedimiento. Esto se lo tienen que aprender para que lo tengan bien claro cómo se recibe y cómo, o sea, cómo se despacha el documento en la entidad. Aquí está el de despacho y aquí está el de recibo. Este. Recibo de despachos. Recibo de documentos. También cita los artículos del acuerdo 060, unidades de correspondencia, que también se les expliqué que debe haber personal capacitado para atender la unidad de correspondencia. Hay una normalización, que también se las coloco en el tablero. Los dos procedimientos de recibo pueden ser manual o electrónico. La clasificación de las comunicaciones externas e internas, eso está en el artículo 7 del acuerdo 060. Aquí ya empieza el recibo de documentos. O sea, la parte de arriba es en términos generales. Pero acá ya viene lo que es el paso a paso de recibo de documentos. De la recepción, que es lo que tenemos que tener pendiente para hacer la recepción. Recuerden que también les expliqué que hay como recepción directa, que es directamente del mensajero. Y indirecta cuando viene por correo electrónico. La clasificación, cuando se clasifica comunicaciones oficiales y personales, ya quedó establecido la diferencia entre las dos. Los documentos que se pueden radicar y los documentos que no se van a radicar. Aquí está documentos no radicables, aquí está. Y los documentos radicables. La apertura de los sobres, la revisión,
También se basa en el artículo 10 del acuerdo 060 del 2001. La radicación. ¿En qué consiste la radicación? Basado también en el artículo 2 del acuerdo 060. El registro. Aquí hay unos datos sugeridos para las planillas, pero ustedes ya también la elaboraron las planillas. Se las coloqué en el tablero también para que hagan los que van a hacer la función de unidad de correspondencia sepan diseñar las planillas. Distribución o reparto. El control de correspondencia en trámite. Los documentos no radicables, ya se lo había colocado. Y aquí está el procedimiento, el paso a paso, que también deben estudiarlo, aprenderlo, para que vean cómo es el paso a paso de cómo se recibe el documento. Y aquí está toda la información que yo les expliqué en clases y que van a poner en práctica en el taller. Aquí está. Entonces, este material, yo se lo voy a colocar enseguida para que lo empiecen a estudiar. Bueno, ahí están para que estudien. Tienen 8 días para estudiar y saquen un buen examen. Ok, eso lo vamos a hacer en presencialidad. Ya ese taller está. Ahora les voy a explicar cuál es el procedimiento para organizar los archivos. Porque dentro del procedimiento de organización hay un procedimiento que se llama, un subproceso que se llama ordenación documental, donde van a aplicar ustedes los sistemas de ordenación, cómo van a ordenar los expedientes laborales y las historias clínicas, cómo van a ordenar los documentos. Si usted lo coloca a ordenar, que es lo más seguro, a ordenar las carpetas en las unidades administrativas, muchos de ustedes van a ir a talento humano y lo van a poner a ordenar los expedientes laborales. Ya les busco aquí el material un momentico. Caramba. Entonces, un momentico, pero lo tengo en el disco extraíble. Un momento.
Bien, vamos a ver entonces qué es la cartilla de clasificación documental. Después de haber recibido y despachado la documentación en las unidades de correspondencia, viene el proceso de organización de los documentos, de los expedientes en las unidades administrativas o las dependencias. Listo, ya el documento pasó por la unidad de correspondencia, usted lo entregó el que se recibió, usted se lo entregó a la dependencia a la cual venía, al cual venía dirigido el documento, tenía el de su destino, y ¿qué hace entonces? La persona que está en la unidad de correspondencia organizando los documentos deben tener un procedimiento. Entonces, aquí el Archivo General de la Nación nos da una cartilla de clasificación documental. Dice, en desarrollo de las funciones que como ente rector de la política archivística le han sido conferidas, el Archivo General de la Nación de Colombia presenta la cartilla de clasificación documental con la finalidad de brindar pautas generales que permitan a las instituciones y administradores de documentos establecer un sistema de clasificación coherente con los principios archivísticos. Se aborda así un proceso tendiente a lograr la correcta organización de los documentos de archivos. Entonces, aquí hay un procedimiento. Miremos a ver cuál es la clasificación. Pero primero, antes de esto, miremos esto. Esto es como cuando nosotros estábamos en clases, y de química o de física y nos daban una fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula para organizar los archivos? Yo primero tengo que hacer una clasificación. Cuando me llegan cuando usted le dicen, organíceme estos documentos, usted debe hacer primero una clasificación. ¿En qué consiste la clasificación? Dice, el proceso. La clasificación es el primer paso del conjunto de procesos destinados a la organización de archivos tendientes a controlar, recuperar y conservar la información contenida en los documentos para su utilización administrativa, jurídica y científica. O sea, ese es el fin de clasificar los documentos, de organizarlos. ¿Para qué? Para su utilización administrativa, jurídica y científica. Para que usted tenga el documento a la mano, que lo tenga organizado y no tenga que ponerse las manos en la cabeza, rascarse y preguntar, ¿dónde estará ese documento? Si usted los tiene clasificados, ordenados y descritos, lo seguro y estoy que lo va a encontrar. Pongamos un ejemplo práctico en nuestras casas. Levánteme la mano, ¿quién es casada de aquí de este grupo? ¿Quién tiene familia? ¿Nadie? Yamile. Cuéntame, Yamile. ¿Cuántos hijos tienes? Buenos días, tengo 3 hijos. 3 hijos, ok. 3 hijos. Y un esposo, una casa que atender. Sí, señora. Perfecto. Yamile, cuando tú lavas la ropa, ¿qué haces? La clasifico. ¿Cómo la clasificas? La ropa blanca, la ropa de estar en la casa y la ropa de salir, de color aparte, y la ropa blanca aparte. Perfecto, ok. Eso es lo que ustedes hacen. O lo que van a hacer. Ya puede cerrar, Yamile, que me hace feedback. Ok. Lo que hacen o lo que ustedes van a hacer en las entidades con los documentos. Hacer una clasificación de documentos. O sea, ustedes no pueden mezclar
Si usted está en el departamento de contabilidad, por ejemplo, usted está trabajando, lo pusieron de las funciones organizar los documentos contables. Usted no puede mezclar las facturas con los egresos, con la nómina, con los contratos, con los ingresos. O sea, usted no puede hacer en un solo paquete ese expediente. Pero yo los puedo mezclar siempre y cuando pertenezca, voy a poner un ejemplo, a un solo cliente. Vuelvo a otro ejemplo. Resulta que yo tengo el cliente A, el cliente B y el cliente C. Yo no puedo mezclar en ese expediente del cliente A, yo no puedo incluirle documentos del cliente B y del cliente C. Yo debo, como decimos uno coloquialmente, cada pollito en su caja. Eso es clasificar. Si usted le dicen, ordéneme el expediente del cliente A, usted tiene que ordenar solamente los documentos del cliente A. En ese cliente A va a estar los pedidos, las facturas, las remisiones, las cartas que yo le envío a mi cliente A, las cartas que el cliente A me envía a mí. O sea, ahí va a estar todo. No pueden mezclar con el cliente B ni con el cliente C. Lo mismo que hizo Yamiles en su casa. ¿Qué hace ella? Clasifica la ropa blanca, de color, de estar en casa y la ropa de salir. Porque si ella mezcla las ropa blanca con la ropa negra o con la ropa de color, ¿qué es lo que va a pasar, Yamiles? Yamiles. Yamiles como que se viene un ratico y se va a preparar. Ajá. Después de que está bien. No, yo estoy aquí. Ah, ok. Que si tú pones a lavar la ropa blanca con la ropa de color y la ropa negra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si yo pongo qué, A lavar la ropa blanca con la ropa negra y de color, ¿qué pasaría con esa ropa? ¿Qué pasaría con esa ropa? se daña la ropa blanca. Exactamente. Listo, ya mire, gracias. Entonces, eso es lo que pasa. Si ustedes mezclan documentos, entonces se va a dañar el proceso. Eso es clasificar. Pues volvamos a la planilla, a la cartilla. Entonces, aquí hay un proceso que yo primero, los documentos tengo que clasificarlos para después ordenarlos y para después describirlos, para ubicarlos mejor. Entonces dice, como proceso archivístico, la clasificación permite la identificación y el agrupamiento sistemático de documentos semejantes con características comunes, teniendo como base la estructura orgánico-funcional de las instituciones y los trámites administrativos que adelantan las dependencias en ejercicio de sus funciones. La clasificación debe reflejar la estructura de cada entidad de tal manera que las agrupaciones documentales resultantes correspondan a las subdivisiones que conforman la institución. Esto en palabras castizas, ¿qué es? Si ustedes miran desde la empresa, miren, esto es una clasificación en una entidad. Esto es clasificar. Yo aquí, en la entidad está clasificando, mire, vean, por dependencias. Aquí está, aquí hay una clasificación. Y para organizar los documentos, yo debo tener
identificada la dependencia donde se genera ese documento. Eso se llama principio de procedencia. Yo debo identificar de dónde procede el documento. Ayer, cuando yo les explicaba cómo hacer las cartas, para que hacer el ejercicio de las cartas, del taller de las cartas, yo les decía, ¿qué dice la norma técnica? ¿Cuál es el primer dato que debe tener el documento? Código, de acuerdo a la guía técnica colombiana. Después Barranquilla, la ciudad de origen y la fecha. Aquí en el código debe identificarse de dónde procede el documento. Entonces aquí dice gerente general. Yo voy a suponer que el código es GG. Ahí está. Ya yo tengo identificado dónde procede el documento. Ahí está. Entonces, esto es clasificar. Para hacer los documentos me debo basar en el organigrama de la empresa. Aquí está. Entonces dice, agrupaciones documentales, estructura orgánica, fondo documental. ¿Qué es el fondo documental? El fondo documental es este. Todo esto. El fondo documental, yo voy a poner que se llama la empresa Bollitos S.A. El fondo documental de Bollitos es todo esto. Todos los documentos que se generan, que se producen y se reciben en la empresa. También digo que el fondo documental se llama gerencia general, o sea, todos los documentos que se generan en gerencia general. El fondo documental del departamento administrativo que hace parte contabilidad, cartera, tesorería y recursos humanos. Aquí está. Los documentos que se generan en cada una de estas dependencias. Entonces, fondo documental, el nombre de la empresa, la razón social, o sea, todos los documentos que se generan. Pero resulta que también hay unas dependencias de mayor jerarquía, que son las secciones documentales. Cuando yo hablo de secciones documentales, me dice que estoy hablando de las dependencias de mayor jerarquía. ¿Cuáles serían las dependencias de mayor jerarquía en ese organigrama? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuáles son las dependencias de mayor jerarquía en ese organigrama? A ver. ¿Ustedes no han trabajado organigrama? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿O tengo el micrófono cerrado? ¿Me están escuchando? Sí, instructora. ¿Ustedes no saben qué es no han trabajado en un organigrama? ¿Cómo era la pregunta que estaba haciendo? Disculpe. ¿Cuáles son las dependencias de mayor jerarquía, o sea, en este organigrama? Departamento administrativo, comercial y de operaciones. ¿Y gerente general no? Sí, claro, es la cabeza en el organigrama. Ok. Entonces, las dependencias de mayores jerarquías, gerente general, departamento, o sea, los jefes, departamento comercial, departamento de operaciones, son las dependencias de mayor jerarquía. Esas son las secciones documentales. Secciones, fondo documental la empresa, secciones, dependencias de mayor jerarquía. Aquí están. Ahora, las subsecciones documentales
subsecciones documentales o grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son estos. Las oficinas que hacen parte, en el ejemplo que les estoy mostrando, departamento administrativo, departamento comercial y departamento de operaciones. Entonces, los equipos de trabajo del departamento administrativo están contabilidad, cartera, tesorería y recursos humanos. El jefe inmediato de estos 4 departamentos, de estas 4 oficinas, es este señor del departamento administrativo. Hay un jefe. Entonces, estas son secciones documentales y estas son subsecciones documentales. Una clasificación de las secciones documentales. ¿Ha quedado claro hasta ahí o hay alguna duda? ¿Ha quedado claro o hay alguna duda? O sea, el comité, el que calla, hay omisión. Listo, perfecto. Entonces, eso quedó entendido. Listo, entonces, fondo documental, la empresa, los documentos que se generan en las entidades, todos los documentos que se producen y se reciben. Y las secciones documentales son las dependencias de mayor jerarquía. Las subsecciones documentales, equipos de trabajo. Que son estas que están aquí abajo. Perfecto. Mira, aquí está. Secciones documentales, dependencia de mayor jerarquía. Subsecciones, grupos de trabajo. Entonces, para yo poder identificar, para yo poder clasificar los documentos, ya sé que tengo que tener en cuenta, clasificar es identificar la procedencia del documento de acuerdo a la estructura organizacional y cuáles son las funciones que hay, cuáles son las funciones de cada dependencia. ¿Cuáles son las funciones de contabilidad? Cuándo son las funciones de cartera, porque ustedes van a estar en cada una de estas dependencias. ¿Qué documentos se generan en cada una de ellas? Ya yo sé que en contabilidad se generan nómina, facturas, remisiones, comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, cuentas de cobro, conciliaciones bancarias, etc. Ya yo debo identificar qué se generan en cada una de ellas. Bien. Pero la profe me está hablando de principio de procedencia. Dice, es el proceso de clasificación, la procedencia, o sea, donde se produce el documento, permite identificar los creadores del documento, que bien pueden ser institucionales, fondos documentales, y administrativos, secciones y subsecciones documentales, ya lo que les acabo de explicar. Entonces, ya sé que lo que es clasificar, o sea, yo primero debo clasificar. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre clasificar y ordenar? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre clasificación y ordenación? Señor, un ejemplo de que se clasifican por color y se ordenan de la más grande, la mediana y la más pequeña. La mediana, la más grande y la pequeña. Sigue siendo clasificación. Sigue siendo clasificación. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, señor, se ordenan por el ejemplo que usted estaba colocando de la ropa y eso. Ajá. Se ordena por la ropa de salir con la ropa de salir, la ropa de andar con la ropa de andar.
Igual sigue siendo clasificación. Sigue siendo clasificación. Ahí estoy clasificando. No estoy ordenando. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cómo clasificarían ustedes su grupo, su ficha? ¿Cómo la clasifican? ¿Cómo harían una clasificación de su ficha? Por hombres y mujeres. Yo puedo decir un ejemplo. Hombres y mujeres puede ser una clasificación. Perfecto. Ahora, ¿cómo ordenarían los hombres y cómo ordenarían a las mujeres? Orden alfabético. Exactamente. Entonces ahí están utilizando un sistema de ordenación que es alfabético. Fíjense la diferencia que hay entre las dos. Yo puedo tener clasificados los documentos, pero no los tengo ordenados. O sea, señor, lo ordena como por numeración. Exactamente, así es. Entonces, yo ahí ya tengo establecido los dos procesos. Ya van dos procesos. Primero clasifico y después ordeno. ¿Ves? Voy al ejemplo de la ropa. Yo primero clasifiqué para lavarla. Pero ¿cómo la voy a ordenar? Cuando ya yo la ya se secó la ropa, la doblo y la ordeno en mi closet. ¿Cómo la voy a ordenar? Voy a ordenar la ropa de diario y la ropa que me pongo, la ropa ¿cómo es? De salir. Entonces, la ropa de salir la coloco, la ordeno en la ropa donde está para colgar, y la ropa de diario la doblo y la coloco en la gaveta para la ropa. Ya eso es una ordenación, porque primero ya la había clasificado. Entonces, para poder ordenar esos documentos que ya tengo clasificados, ojo que en la clasificación estoy aplicando este principio, que es principio de procedencia. Identifico de dónde procede el documento. Y para la ordenación aplico el principio de orden original u orden natural. Entonces, aquí vienen los sistemas de ordenación. Tengo aquí. Aquí está. Mire lo que dice aquí. La ordenación es la operación archivística realizada dentro del proceso de organización que consiste en establecer secuencias naturales, cronológicas y o alfabéticas dentro de las categorías o grupos definidos en la clasificación. ¿Hasta dónde llega la clasificación? La clasificación es el establecimiento de agrupaciones documentales diferenciadas. Este proceso comienza con la determinación de la agrupación documental más grande. Fíjense que ahí está el fondo documental, que es la empresa, o sea, todo lo que se produce en la empresa, y finaliza con la conformación de las más pequeñas, series o subseries documentales con las unidades y tipos documentales que conforman. Pero, ¿qué es una serie y una subserie documental? Aquí creo que no la tengo. Funciones. A ver si está aquí. Series y subseries. Bueno, me voy a devolver un poquito ya que vi este tema aquí, antes de la ordenación. Hablamos de fondos documentales. Existen una clasificación de esos fondos. En este caso estamos hablando del fondo abierto. Cuando se habla de fondo abierto, dice documentación de entidades administrativamente vigentes. Cuando el fondo está abierto es porque la empresa está vigente, está activa.
El fondo documental el fondo documental SENA, este es un documento, es un fondo documental abierto porque la SENA está vigente, está abierta. Fondo documental Alcaldía Distrital está abierto porque se producen y se reciben documentos todos los días. Fondo documental Gobernación del Atlántico, lo mismo, se recibe y se despacha. Fondo documental cerrado, lo contrario, documentación de entidades suprimidas, eliminadas. Fondo documental Seguro Social, es un fondo documental cerrado porque ya el Seguro Social no existe, ya se cerró, ya no se produce ni se recibe documentación. Pongo un ejemplo, resulta que el Hospital Barranquilla lo cierran. Mientras esté en liquidación, el fondo documental Hospital Barranquilla está abierto. Mientras esté en liquidación. Cuando ya termine de liquidarse, ya se cerró, entonces ya se hizo un fondo documental cerrado. Fondo acumulado, documentación reunida por una entidad en el transcurso de su vida institucional sin ningún criterio archivístico de organización y conservación. Quiere decir esto. Como la palabra dice, acumulado. Las empresas y muchas empresas, de pronto donde ustedes van a ir, no, hay unas que ignoran la normatividad archivística. Ordenan o organizan los documentos como ellos creen conveniente. Pero llegan a incurrir en un error que es almacenar en cajas los documentos sin ningún proceso archivístico. Quiere decir, no hacen clasificación, no hacen ordenación, ni hacen descripción. Y empiezan a crear cajas y cajas y cajas y cajas y cajas. Y llega un momento que van a ver esto, les lo voy a mostrar. Llega un momento que va a ver esto. Mire esto. Mire esto. Y aunque usted no lo crea, esto se presenta en las empresas. Esto se llama un fondo acumulado. Ay, no me deja pegar la porquería. No me deja mostrarla. Bueno, creo que usted la ve por aquí. Mire, esto es un fondo acumulado. No sé por qué me deja. Para ampliarla un poquito. No me la deja pegar. Estos son fondos acumulados. Estas cajas, si usted va a recuperar una información de esas cajas, no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque no están clasificadas, no están ordenadas. Mire esto. Fondo acumulado, mire. Empiezan, mira, esto se presenta en muchas empresas. Esta imagen en muchas empresas. El mes pasado, un aprendiz que está en etapa productiva, una aprendiz mía de organización de archivos, el mes pasado me llama y me dice, profe, imagínense que aquí en la empresa donde yo estoy laborando, no hay tablas de retención documental, los archivos, estoy buscando un documento y no lo encuentro, para ver si usted hace una propuesta y para organizar los archivos, etcétera. Los documentos estaban en unas estanterías. Perdón, las cajas estaban en unas estanterías. Aparentemente organizadas. Pero entramos a cada caja y habían documentos mezclados. Decía una serie documental, documentos varios, esa serie documental no existe. Esto es un fondo acumulado. Esto se puede recuperar. Hay que aplicarle unas tablas de valoración documental, se llaman,
para poder recuperar esa información. Aquí habrá documentación que se debe eliminar porque ya ha perdido su valor primario y secundario, y hay alguna documentación que sí se puede rescatar. Pero eso es un proceso que hay que hacer largo también. Entonces, eso es un fondo acumulado. Ok. Entonces, aquí está, esto es lo que estaba buscando. Aquí, cuando les hablé de ordenación, dijeron una palabrita que se llama series y subseries documentales. Miremos a ver, dice, ¿qué serie? Dice, las series documentales se identifican con las funciones y actividades desarrolladas por las dependencias para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Para desarrollar sus funciones, cada entidad establece trámites y procedimientos administrativos que se reflejan en la producción documental necesaria para iniciar y finalizar la acción administrativa. La documentación generada en desarrollo de esta actividad origina una unidad documental que reunida con otras de estructura y contenidos homogéneos conforman la serie documental. Cada serie documental está asociada a un asunto en particular, cuya denominación resulta del análisis del contenido de los documentos reunidos en torno al trámite que lo genera. Y vamos, yo voy a poner un ejemplo. Dice que tiene que documentos homogéneos, o sea, documentos similares. Está hablando de documentos similares que hacen documentos que hacen parte de un trámite específico. Voy a poner un ejemplo. En las entidades se crea un documento que se llama actas o un documento que se llama contratos. Ok, que se llama contratos. Pero resulta que en la empresa hay diferentes actas. ¿Alguno de ustedes han escuchado alguna acta? ¿Un nombre de un acta? ¿Acta de qué, por ejemplo, puede haber? Acta de matrimonio. Un acta de matrimonio, o sea, eso lo podemos hacer en una nota, se puede en una notaría. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más actas? ¿No han escuchado ningún acta? En las empresas hay actas. Actas de reunión de gerencia. Ejecutivo, señor, ¿no? Actas de inicio de contrato. Actas de eliminación de documentos. Actas de comité paritario. Actas de reunión ordinaria. Actas de reunión extraordinarias. Todas estas actas se pueden dar en una entidad. Esta se da en gerencia, esta se da a inicio de contrato, puede ser en
Se puede hacer en talento humano, cuando se hace un contrato de una persona. Se puede hacer en logística o en servicios generales, de pronto actas de inicio de mantenimiento del edificio, etcétera. Actas de eliminación de documentos. Cuando se elimina un documento en archivo, se debe hacer un acta donde quede plasmado, donde conste ese documento que quedó, se eliminó. Actas de comité paritario, cuando son las actas, se hacen las actas de salud y salud ocupacional, que se reúnen en torno a un tema específico, entonces se hace un acto que se llama comité paritario, o sea, cuando son comités, perdón. Actas de reunión ordinaria, cuando se reúne la junta directiva cada año o cada 2 años, debe quedar plasmado en esa acta todo lo que se dijo en esa reunión. Actas de reuniones extraordinarias, cuando surge un tema extraordinario que hay que tratar la junta directiva y el gerente, por ejemplo, también debe quedar plasmado esa acta, esa información en un acta. En la guía, ya ustedes saben, conocen la guía técnica colombiana, ¿verdad? ¿Conocen la guía técnica colombiana? Sí, señor, trabajó con la señora Nuria. Ok. Entonces, con la señora Nuria, ustedes vieron que aquí hay actas. Miren, aquí está. Y que esas actas, miren, aquí está. Entonces, estas actas tratan de un tema, de varios temas, si es una reunión ordinaria, o de un tema si es una reunión extraordinaria. Entonces, aquí, en este documento debe quedar plasmado la información en una reunión. Entonces, estas actas se generan acá. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿qué hay en común en estas que están acá? Todas son actas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Actas es la serie documental, o sea, una serie de documentos. Serie documental. Pero esa serie documental tiene unos hijitos, una clasificación, que son actas de reunión de gerencia, actas de inicio de contrato, actas de tardar. Estas son subseries documentales. Estas son las subseries documentales. Creo que no sea tan fuerte. Serie documental, subseries documentales. Entonces, en este caso, esto debe estar en una carpeta. Esta serie documental debe estar en una carpeta. No la puedo mezclar con la serie documental de inicio de contratos. Debe estar en otra carpeta. Y ahí hablo también de clasificación. Entonces, serie documental. Palabra en común, mira aquí está. Y estas son las subseries documentales. Una clasificación. Lo mismo que contratos. Encuentro contrato laboral, contrato de mantenimiento, contrato prestación de servicio, contrato mantenimiento de arrendamiento, y así sucesivamente. Entonces, esto es la serie documental, o sea, una serie de documentos, pero esa serie de documentos tiene una clasificación. Y estas son las subseries documentales. Pongamos otro ejemplo. En la entidad, en las empresas también hay una serie documental que se llama informes. Entonces, informes de gestión. Informe. Ay, pero es que no es uno ahí.
informes de gestión, informes, informes contables, informes presupuestales, etcétera. Entonces, esta es mi serie documental y estas son mis subseries documentales. ¿Alguna pregunta con respecto a eso o ha quedado claro? Bien. Ahora, estos documentos o estas series o subseries. Ahora, no siempre las series tienen subseries documentales. O sea, no siempre las series tienen hijitos. Voy a poner un ejemplo. Las historias clínicas. Las historias clínicas. Las historias clínicas no tienen historias, no tienen subserie. Es una serie documental nada más. Pero cada serie y cada subserie tiene una tipología documental. O sea, unos documentos que soportan esa serie o esa subserie documental. Voy a poner ejemplo de la tipología documental que existe en las historias laborales. Cuando usted lo llaman, o lo vayan a, ahorita que lo van a llamar para su vida laboral, ¿qué es lo primero que le piden a usted? Cuando lo van a contratar a una empresa, ¿qué es lo primero que le piden? A ver. ¿La qué? La hoja de vida. Ok. La hoja de vida, perfecto. ¿Qué más le piden? ¿Qué más le piden? A ver, ¿qué más le piden? Nada más la hoja de vida. La hoja de vida nada más tiene Fotocopia de la información. cédula. Ok. Fotocopia de la cédula. ¿Qué documento? Sí, de la cédula. Ajá. ¿Qué más? Del bachiller. Ok. Certificados de estudio. ¿Qué más? Sí piden, seños, a veces sí piden experiencia laboral, creo que es una carta de recomendación, algo así. Ok. Certificados laborales. Si usted ha tenido experiencia, le dicen que soporte su experiencia en unos certificados laborales. ¿Qué más? A veces también creo que piden el certificado de la EPS. Afiliaciones, perfecto. Afiliaciones a Seguridad Social. Y cuando ya está, creo que en el proceso para firmar contrato y eso, hacen que se haga una serie de exámenes, análisis médicos. Ajá. Exámenes de ingreso. Exámenes de ingresos.
Le piden antecedentes judiciales. Eso antes era para las entidades públicas, ya se están pidiendo en las entidades privadas. Contraloría, Procuraduría, Policía, todo eso lo piden. Mire, esto hace parte, esto es la tipología documental. Esto se llama tipología documental, tipos documentales. Esto hace la serie documental, subserie, tipología documental. Esto es una unidad documental compleja, se llama esto, o sea, un expediente. Lo que son las historias clínicas, los contratos y las historias laborales son unidades documentales complejas. O sea, que tienen una tipología documental establecida. Mira, aquí está, todo esto hace parte. Cuando ustedes ordenen una historia laboral, tienen que tener en cuenta todo esto. ¿Y cómo lo van a tener? ¿Cómo lo van a ordenar? Con principio de orden original. Primer documento que genera el documento, que genera la serie documental o la subserie hasta el último. Quiere decir que si cuando usted empiece su vida laboral y empieza con estos documentos, ahora, después, cuando ya usted está ordenando el documento, ya usted lo contrataron, ahora viene el contrato. Entonces, coloca aquí el contrato. ¿Verdad? Y a medida que usted se va trabajando en su empresa, ya lo contrataron, una de las niñas quedó embarazada, viene la licencia de maternidad, salieron de vacaciones, la liquidación de la semana, toda esa información se va acumulando en este expediente laboral y debe ir ordenado cronológicamente. Usted lo hizo una capacitación, lo mandaron a hacer una capacitación y el certificado también lo debe ingresar allí. Hasta que usted se pensione o se renuncie y ahí debe colocarse todo. Entonces, todo esto hace parte, todo esto es la tipología documental del expediente. Y así el resto. Así el resto de series y subseries documentales que soporten esa entidad. Entonces, son tipologías documentales. Entonces, son serie documental, subserie documental, tipologías documentales. Pero hay unidades documentales que no tienen, la tipología documental es ella misma. O sea, no tiene, por ejemplo, usted va a entregar un informe, se llama unidades documentales simples. Por ejemplo, a usted le dicen, entrégueme un informe de gestión del mes durante un informe de ventas, gestión de ventas durante el mes de octubre. ¿Cuáles fueron las ventas del mes de octubre? Usted le va a entregar a su jefe un informe, no le va a entregar todas las facturas, usted le va a entregar el informe. Esa es una unidad documental simple. La tipología documental es el informe mismo. O sea, no tiene más soporte sino el informe, porque usted solamente le va a entregar lo que se vendió durante el mes de octubre. ¿Quedó comprendido? Entonces, esas son las dos unidades documentales simples y complejas. Simples cuando la tipología documental es el documento mismo y las complejas cuando tienen tipología documental diferentes.
Entonces, ¿de dónde salen estas series y sus series documentales? De aquí. Exactamente de aquí. Salen de cada una de las dependencias. Si yo estoy hablando, contratos laborales, recursos humanos. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de actas, pero aquí dice actas de reunión de gerencia, o sea que se genera en esta dependencia. Si yo estoy hablando, si yo veo que un documento, ahora, actas de reunión ordinaria se pueden generar en cualquier departamento, una reunión. Por ejemplo, el departamento de operaciones creó necesario reunir a todo el personal de bodegaje, de reempaque y despachos, hace una reunión y se genera un acta de una reunión extraordinaria, por ejemplo. Se genera, el jefe de departamento administrativo creó conveniente hacer una reunión con todos sus subalternos, con todas las oficinas, los reúne y se genera una reunión extraordinaria. Y debe quedar un acta. Entonces, aquí está de dónde procede el documento. Ok. ¿Qué más vemos aquí en las... Bueno, ya hablamos de subseries documentales. Ok. Estos sistemas de ordenación, ya clasifiqué la documentación, ya identifiqué cuáles son de dónde procede el documento, cuál es la serie documental y cuáles son las subseries documentales, y cuál es la topología documental que tienen cada una de esas series y esas subseries documentales. Ahora, ¿cómo voy a ordenar esas series y esas subseries documentales que ya previamente clasifiqué? ¿Hasta dónde llega la clasificación? La clasificación es el establecimiento de agrupaciones documentales diferenciadas. Este proceso comienza con la determinación de la agrupación documental más grande, o sea, el fondo documental, y finaliza con la conformación de las más pequeñas, series o subseries documentales, con las unidades y tipos documentales que la conforman. Mira, aquí está la tipología documental que la conforma. La clasificación no determina cómo deben arreglarse los documentos al interior de cada una de las agrupaciones documentales. Solo se limita a establecer las unidades y tipos documentales que pertenecen a cada división administrativa, a cada función y a cada serie. Eso ya se los expliqué. Yo clasifico, pero no ordeno primero. Yo tengo primero que clasificar para después ordenar. Dice, ¿dónde se inicia la ordenación? Es posible afirmar que la ordenación comienza donde termina la clasificación, es decir, se aplica a las series documentales. La clasificación es el proceso mediante el cual se establecen las agrupaciones documentales a partir de la aplicación del principio de procedencia, ya se los acabo de explicar, y la ordenación es el proceso que establece con claridad la relación entre los documentos de una serie. Entonces, clasificación, de dónde procede el documento, ordenación, principio de orden original, primer documento que genera el documento, del expediente hasta el último. De lo anterior se puede concluir que la clasificación y la ordenación son dos procesos específicos y distintos, y aunque complementarios y consecutivos, presenten diferencias significativas. Miremos cuáles son esas diferencias.
La clasificación relaciona grupos documentales entre sí, en tanto que la ordenación relaciona las unidades documentales simples y complejas entre sí y pertenecientes a una misma serie. Segundo, la clasificación hace referencia a la estructura documental, mientras que la ordenación hace referencia a la secuencia de las relaciones, causa-efecto, continuidad e interdependencia entre los documentos de una serie. ¿Cuál es la causa? Contraté a una persona. ¿Cuál es el efecto? Los documentos que hacen parte de esa contratación. Miremos como proceso archivístico en qué consiste la ordenación. Dice, la ordenación es el proceso mediante el cual se da disposición física coherente a los documentos, puesto que determina qué documento va primero y cuál es después. Es decir, este proceso une y relaciona las unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales que la conforman. Disposición física y coherente. ¿Qué documento va primero y cuál es después? Vuelvo al ejemplo del expediente laboral. Primer documento hasta el último documento. En este caso, el contrato. Ah, bueno, que usted después de cierto tiempo se retiró. Entonces aquí está renuncia. Su renuncia debe reposar en ese expediente laboral también. Entonces aquí estamos hablando el primer documento hasta el último documento. ¿Cuáles son esos fundamentos de la ordenación? Dice, la ordenación es el testimonio de la gestión, puesta que refleja los trámites que dieron origen a los documentos, sin olvidar que estos no se producen todos de una vez, de una sola vez, sino paulatinamente. La señora como que se salió. Se le fue la luz. Tengo hambre. Hasta Estoy yo. comiendo. Ey, den comida, den comida. Ese culecino. Luis Antonio, tú. Yo, carajo, yo desayuné hace rato, pero si más comida yo como. ¿Dónde van a ir el martes? Tienen que ir todos. Ajo. ¿Quién cobró ya Jóvenes en Acción? ¿Estás Yo, luqueado? yo el lunes. Nadie quiere decir nada. Tienen miedo. Joda, ¿qué? ¿Le van a quitar la plata?
Se acabó la clase, sálganse ya. Se acabó la clase, chao, chao, chao. Vayan a dormir. Chao, chao, chao. Angie, mi amor. Ey, ya me puedo salir. Sí, ya, chao.